El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Juan capítulo 7 versos 37 al 52 dice así: En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeron en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes lo interrogaron: ¿se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No. Pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Esto es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Vamos a pedirle la bendición del Señor. Señor, te damos gracias nuevamente por tu santa palabra. Sabemos, Padre, que esto es vida para nosotros y pedimos que por medio de tu Espíritu Santo hables por medio de mí y que las palabras de mi boca y la meditación de nuestros corazones sean agradables delante de ti. Abre nuestro entendimiento, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has tenido bastante sed? ¿Alguna vez has tenido tanta sed de que tu boca se seca y tu garganta se seca? Y es casi una desesperación. Quieres comprar aunque sea una gaseosa, un jugo, lo que sea, pero quieres tomar algo porque tienes tanta sed. A veces entro a ese pánico que quiero tomar rápido algo. La deshidratación es algo que muchas veces nos llega así de sorpresa. Y como uno no es siempre consciente de lo que está pasando en sus cuerpos, a veces nos llega así de rápido. Recuerdo una vez que estuve con un amigo en Alabama. Me dijo: Nathaniel, vamos a pescar. Le dije: no me gusta pescar. Vamos. Fuimos a Alabama y era tempranísimo. Entonces yo dije: no ve problema, porque el calor en el sur de los Estados Unidos es terrible. Al fin llegamos y el calor se iba aumentando con cada minuto de la mañana, tanto así que era tan fuerte el calor y tan espeso la humedad que yo empecé a ver todo blanco. Yo no había tomado nada de agua esa mañana y empecé a marearme, mi cabeza estaba dando vueltas y tuve que ir despacio al carro y empecé a tocar el claxon para que mi amigo viniera porque yo estuve pero completamente deshidratado. No fue hasta que tomé bastante agua por unas horas echado que ya empecé a recuperarme. Sabes que la gente puede vivir por unas semanas sin alimentarse, pero ¿sabes cuánto tiempo una persona puede durar sin tomar agua? 3 a 4 días, a lo mucho. Quizás hasta una semana. Pero esta es la importancia del agua.
Por estas razones podemos empezar a entender por qué el Señor Jesús habla tanto del agua. El Señor Jesús usa esta ilustración del agua para ayudarnos a nosotros a entender nuestra necesidad espiritual. Así como el agua es esencial para la vida, así Jesús es esencial para nuestras vidas. Las personas religiosas de aquel tiempo entendieron esta realidad. Y es por eso que ellos estuvieron aquí en esta fiesta de los tabernáculos. No sé si se acuerdan, pero la semana pasada tratamos la primera parte del capítulo 7, en que es el contexto de este pasaje. La gente se había reunido para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y así como una persona que viene a Arequipa quizás en esta semana y ve todas las festividades y no sabe nada de Arequipa, dirá, ¿por qué están celebrando? Nosotros quizás al ver este pasaje decimos, ¿qué están celebrando en esto de la fiesta de los tabernáculos? Y es importante entender eso para entender lo que está sucediendo aquí. Lo que sucede es que cada año el Señor tenía un mandamiento que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía que formar tiendas. Y por 8 días tenían que vivir dentro de estas tiendas. Medio raro, ¿no? Tenían que comer ahí, tenían que dormir ahí. Por 8 días estuvieron en estas tiendas, estas carpas que ellos hicieron. Todo esto tenía su propósito. Dios tenía el propósito de que estas personas recuerdan de dónde habían venido, que algún día ellos estuvieron en el desierto viviendo de esta manera y que el Señor había dado a ellos muchas bendiciones, había proveído por ellos. Pero también muchos habían venido a esta fiesta del tabernáculo pensando de que si cumplían con ese mandamiento de estar ahí, que el Señor iba a bendecirles con lluvia, con agua para todos sus chacras, para que podría crecer sus vegetales y frutos. Entonces, muchos vinieron por esa razón también. Era un centro en que todos se acercaban y alababan al Señor. Así que cada año, el 7º mes, el día 15 de ese mes, como leemos en Levítico 23, si más tarde quiere estudiarlo un poco más, el pueblo de Dios iría a construir estructuras temporales en que iban a comer y dormir. Y Dios les mandó a practicar este festival para recordarse de sus necesidades, de recordar, como les dije, de dónde habían venido ellos, quiénes eran y cómo han llegado donde están. El pueblo de Israel siempre debía de recordar de que ellos eran un pueblo bajo servidumbre y esclavitud. Ellos fueron abusados y anhelaban ellos salir de esa esclavitud. El Señor respondió a su petición y les libró, Él le libró a ellos de la esclavitud de Egipto y por medio de bastantes plagas y andando en medio del Mar Rojo, en tierra seca. Cuando salieron al desierto, también el Señor proveyó pan y agua. Pero así como el pueblo de Israel tuvo necesidades y el Señor los proveyó por ellos, nosotros hoy en día también tenemos necesidades. Quizás no estamos bajo esclavitud en Egipto, pero sí estamos bajo esclavitud. Todos nosotros al nacer, nacemos bajo la esclavitud del pecado. Nacemos en pecado. Si no me crees, le animo a leer Romanos 3 y pasar quizás un tiempo con un niño de 2 años, muy travieso, y a ver si le puedes hacer obedecerte. En ese momento quizás te puedes dar cuenta que desde la niñez nosotros somos pecadores, tenemos pecado original. No hay un hombre inocente, no hay un hombre que hace lo bien, dice Romanos 3:10. Rápidamente nos vamos a dar cuenta que todos somos corruptos, que nuestro pecado incluso nos domina y nos corrompe, no nos permite vivir libremente como quisiéramos y nos mantiene en la esclavitud del mal. Nuestras almas se han vuelto tan dañadas que ni siquiera queremos hacer el bien. Luchábamos contra Dios y lo odiábamos. No tuvimos ningún interés en Él en lo absoluto. Esto es donde veníamos, éramos así.
Los que creen en Cristo ahora ya no. Entonces podemos recordar nuestras necesidades. Entonces, ¿qué podemos hacer respecto a estas necesidades que tenemos? ¿A dónde fue el pueblo de Dios y a dónde podemos acudir nosotros? A la provisión de Dios. En los Estados Unidos tienen reglas para todos los supermercados, que si la comida está por vencerse, tienen que sacar esa comida de la tienda porque no se puede vender. Entonces lo que hacen muchos de estos supermercados es que lo donan esa comida a bancos de comida, almacenes de comida así. Y nuestra iglesia en California hizo un ministerio de esto. Fue a esos bancos de comida y solicitó la comida cada sábado, y en el lugar donde se reunían ponían mesas y llenaban todas las mesas con comida, y la gente que estaba sin empleo, la gente que no tenía dinero, venía y agarraba 2 bolsas y podía llenar las 2 bolsas hasta que estaban completamente llenas. Y yo, siendo estudiante, también aproveché bastante de eso, y muchas veces era comida muy buena. Pero toda la comunidad sabía que si tenías necesidad, podías ir ahí al banco de comida, a Misión Villanueva, a nuestra iglesia. Nosotros, cuando tenemos necesidades, ¿a dónde acudimos? ¿Buscamos al vecino, a un profesor, un pastor, o vamos a la palabra de Dios? Vamos a la provisión de Dios. Los israelitas estaban celebrando al Señor Jesús, al Padre, porque ellos reconocieron que el Dios les había rescatado. Él había dado todas sus necesidades. Y es por eso que Israel estaba celebrando esto. Pero todas estas necesidades que tenían ellos eran una sombra. Era como una figura de lo que estaba por venir. Ellos cruzaron el río Jordán para recibir la tierra prometida. Pero esa tierra prometida era una figura nada más de lo que estaba por venir. Ese maná que bajó del cielo era una figura y nada más de lo que estaba por venir. Entonces seguramente el pueblo de Israel estaba buscando que viniera ese Salvador, ese cumplimiento de estas figuras. Y ese deseo se cumple en el verso 37 de nuestro pasaje esta mañana. Dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó. Aquí podemos ver en el último día de la fiesta del tabernáculo, que ya está terminándose, el último y gran día, el Señor Jesús se levanta y clama a la multitud. Y el clamor de Jesús no es cualquier clamor, no es cualquier palabra que dice. Son palabras que en el verso 43 vemos que causó gran división entre la multitud, causó bastante disturbios. Algunos querían arrestar a Jesús ahí mismo, pero nadie le tocó. Algunos querían creer en Él, la gente estaba dividida. Y la gente también estaba enojada y estaba dividida porque conocían sus Biblias. Nosotros quizás leemos esto que dice Jesús y preguntamos, ¿por qué estaban tan divididos? ¿Por qué estaban tan fastidiados por lo que dijo Jesús ahí? De que vengan y que toman. Les voy a explicar en 2 escenas para que podamos entender un poco más de lo que Jesús actualmente está diciendo aquí. En la primera escena está Jesús levantando su voz, clamando a todos que si alguno tiene sed, que viniera a Él. Que las Escrituras enseñan que todo aquel que cree en Jesús tendrá ríos de agua viva que fluirán de Él. Y que se refería al Espíritu Santo. Pero escucha que viene de Isaías 44, el capítulo 44, un libro que fue escrito cientos de años antes de Cristo, siglos antes de Jesús. Dice, el Señor dice que va a regar agua sobre la tierra sedienta y arroyos en la tierra seca. Él dice, yo derramaré mi espíritu sobre tu descendencia. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay Dios. ¿Pueden ver lo que está pasando aquí? Jesús se está identificando con el capítulo 44 de Isaías y todas las profecías del Antiguo Testamento
que hablaban de una salvación, de una agua viva. Jesús está diciendo, yo cumplo estos pasajes. Yo soy Dios, yo soy el primero y el fin, el alfa y el omega. Soy el Rey de Reyes, el Redentor, el Jehová de los ejércitos. Y yo traigo esa agua viva. No hay otro fuera de mí. Venga y beba del agua que yo estoy derramando. Yo soy tu Redentor, el primero y el último. Cuando Jesús le decía a la gente que viniera a Él para recibir el agua viva, también está diciendo que está declarando más bien durante lo mismo que está declarando durante todo el libro de Juan, que Él es el Salvador, que el mundo estaba esperando, que Jesús es el Mesías que estaban esperando. Él es la provisión de Dios, el cumplimiento incluso de esa festividad que estaban celebrando, la festividad del tabernáculo. Ellos están celebrando la provisión de Dios y la provisión de Dios está delante de ellos en la persona de Jesucristo. También podemos entender lo que Jesús está diciendo aquí, examinando palabras claves que él utiliza y que el autor Juan utiliza. Juan pone, mediante los detalles del pasaje, que esto es el último y el gran día. Todos que conocían su Antiguo Testamento sabían que el último y gran día se refería al Mesías que iba a venir. Se refería al Cristo que iba a venir a redimirlos. Es importante notar que eso se comprueba en otras partes también. Hablan del raíz de David que vendrá en ese último día. El último día era una frase que representaba un periodo de tiempo en el que el Salvador iba a venir. En su llegada no habrá necesidad de sacrificios, ya no habría necesidad de festivos, de fiestas, de tabernáculos, ya no habría necesidad de sacerdotes. Jesús básicamente está diciendo, aquí estoy yo, ya llegué a cumplir todas las profecías, así como dice Hebreos 10:1. Explica que estos festivales y otras prácticas de la ley eran solas sombras de las cosas buenas que estaban por venir. Jesús había venido a cumplir todas ellas. Isaías 12 también hablaba de este último día, como ese día en que el pueblo se alegraría y regocijaría, porque su Salvador habría llegado. Jeremías 33:15 dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. Jesús vino como esta provisión. Jesús vino en los últimos días para poder traer la salvación. Y es por eso que la gente se sorprende con esta declaración, porque Jesús les está diciendo que Él es el Salvador. Jesús está diciendo que Él es el cumplimiento de todos los siglos del Antiguo Testamento, que Él es la provisión de Dios para nuestra salvación. Pero Jesús no solamente está diciendo esto para lucirse bien. Él está enseñando esta enseñanza para darles una invitación. Cuando comenzó esta iglesia hace más de 11 años, cada persona que entró por las puertas tenía que tomar una decisión. Tenía que tomar una decisión si es que seguían a Cristo o no. Tenían que enfrentarse con el mensaje del Evangelio y decidir, ¿voy hacia adelante, seguir a Cristo o lo niego y me voy? Hoy es el mismo iglesia, estamos proclamando el mismo Evangelio y nosotros tenemos una decisión que tomar, una respuesta a este mensaje que Cristo nos está dando. La declaración que Jesús ha hecho en este pasaje es uno que no puede ser ignorado. La gente tiene la decisión de rechazar a Jesús o creer en su palabra y seguirle. Pueden ver en el verso 40 que este tema se va desarrollando. Algunos confundidos dijeron después de escuchar las palabras de Jesús, verdaderamente este es el profeta. Estas personas creían que Jesús era nada más que una versión mejor de Moisés, una versión actualizada. El profeta. Ellos esperaban de que Jesús podría sacarlos de su situación actual bajo Roma.
Ellos querían que como Moisés les sacó de Egipto, ellos también querían ser liberados. Pero Moisés era un simple hombre. Pero Jesús fue Dios y hombre. Moisés tuvo que pedir agua, tuvo que pedir maná. Jesús era el maná. Jesús era el agua. Otros en el verso 41 decían correctamente, Él es el Cristo. Estas personas reconocieron los detalles que estaba mencionando Jesús. Ellos podían pensar en el Antiguo Testamento cuando Jesús decía que Él es el agua viva. ¿A qué se refiere? Ellos sabían estos pasajes y ellos creyeron en Jesús. Y entre ellos eran los guardias, ¿no? En el versículo 32, los judíos habían enviado a los guardias para arrestar a Jesús. Y aquí vemos que ellos vuelven a los judíos y a los líderes religiosos y ellos dicen, ¿y Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿No fuiste a arrestarlo? Y en vez que decir, no, es que había mucha gente, de repente nos iban a golpear o hacer excusas, no vienen así callados, dicen, no, nunca ha hablado nadie de esta forma. Nadie jamás ha hablado de esta forma. Seguramente ustedes se han equivocado. De repente se han equivocado en este sentido porque este hombre no podemos arrestarlo. Más bien debemos de elevarle, debemos de proclamar a todas las naciones sus buenas noticias. Una guardia no hace esto. Una guardia puede perder su trabajo. Le pueden disciplinar de muchas formas. Pero ellos dijeron, es mejor no arrestar a Jesús porque nadie jamás ha hablado así. Nicodemo también, uno de los judíos, conociendo cómo trabajaban los líderes, dice, pero ¿no debemos escucharle a Jesús primero? Quizás escuchar lo que está diciendo y luego hacer todo un juicio correctamente como indica la ley. ¿Y qué es la respuesta de los líderes religiosos a estas dos personas o a estos dos grupos? Se indignan, están enojados. ¿Cómo pudieran ellos cuestionar a su liderazgo? ¿Cómo es posible que alguien esté en contra de lo que digan los líderes religiosos? Estaban muy enojados. ¿Sabes cómo sé? Porque cuando era niño, cuando yo sentía que estaba perdiendo el control, yo hacía insultos a los demás amigos. Les decía nombres, porque yo sentí que ellos ya estaban poniéndose más que yo. Entonces yo para bajarles, les insultaba. ¿Y qué hacen los judíos aquí? Insultan a la gente. Esas gentes no saben nada. Son maldecidos. Son pobres. No saben nada. Están bajo maldición, dice el verso 49. Y luego los guardias se acercan a los líderes y ellos dicen, ¡ja! ¿A ustedes también les engañaron? ¡Qué tontos! ¿Ustedes también creyeron lo que ellos creyeron? Y como responden también a Nicodemo. Ven el último verso, 52. ¿No eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ninguna profeta. ¿Qué tipo de actitud llevaban estos líderes religiosos? Ellos no querían que nadie les hiciera la contra. Ellos tenían la razón sí o sí. Entonces dijeron a todos, de Galilea no ha salido ninguna profeta. Y ojo, eso es incorrecto. Jonás salió más allá de Galilea. Y decían ellos que como él no es de Belén y él es Galileo y no ha nacido en el linaje de David, entonces no puede ser el Salvador. Olvídense. Pero ¿qué pasó? Un breve estudio demuestra de que Jesús nació en Belén. Un breve estudio nos demuestra que Él es del linaje de David. Los líderes religiosos estaban tan ciegos, estaban tan llenos de pecado, que ni siquiera querían hacerle caso a Jesús, a las multitudes, a los guardias y a Nicodemo. Mira, 4 testimonios que dieron. 4 personas, 4 grupos se acercaron a los líderes y dijeron, Él es el Cristo. Y ellos no quisieron escuchar. Ellos levantaron un caso contra Jesús, argumentando que era imposible que Jesús fuera el Salvador.
pero sin darse cuenta que dar la evidencia de que el Salvador tenía que ser de Belén, que tenía que ser del linaje de David, están más bien confirmando que Jesús fue el Salvador, que es el Salvador. Alguna vez quizás ustedes hayan conocido a un líder así como estos líderes religiosos, ¿no? Que creen que tienen la razón y no importa cuánto tratas de convencerles, no te van a hacer caso. Mi abuela Modesta, de parte de mi papá, amaba al expresidente Fujimori, lo llamaban el chino, ¿no? Y ella creía que el chino no podía hacer nada mal. Y yo y mi hermano a veces le molestábamos. Oye, abuelita, ¿sabías que en las noticias salió un video en que sacaron bastante evidencia acerca del chino y realmente fue muy corrupto al final y hizo bastante bien, pero también mira lo que pasó? No, me decía. Pero mira, abuelita, tienen videos y está haciendo esto en el... No. No me creía, no quería escucharlo. Mi abuelita, no, hasta la muerte, era fan de Fujimori. Qué triste, ¿no? A veces no es tan difícil de creer porque hay muchas personas que viven de esta manera. Y nosotros también a veces vivimos de la misma manera. Queremos creer algo, nos gusta creerlo, entonces lo creemos. No queremos pensar más allá. ¿Qué tal estoy equivocado? ¿Qué tal no tengo la razón? Así eran los líderes religiosos. Ellos querían tener la razón sí o sí. No querían escuchar la evidencia. No. Él no es el Salvador. Pero muchas veces nosotros somos así también. Creemos que sabemos la verdad. No vamos a leer la Biblia. No, ya sé. Así a veces vivimos nosotros. Y la pregunta de esta mañana es, ¿tú amas al Señor Jesús? ¿El Señor Jesús es tu Salvador? ¿Crees en sus palabras? Y si no es así, ¿qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que te evita entregar tu vida y creer las palabras de Jesús? Quizás como mi abuela. Siempre has creído lo mismo. Todo el mundo te ha dicho que Fujimori es lo mejor y que no puede ser mal. Quizás todo el mundo te ha dicho que tal iglesia es la mejor y que no puedes creer otra cosa, o que debes vivir de cierta forma, entonces no debes creer otra cosa. Quizás como mi abuela, quizás como los líderes religiosos, no quieres cambiar. No quieres escuchar la evidencia. No importa si la evidencia demuestra lo contrario. Tú quieres ignorarlo porque te da miedo cambiar. Yo tuve un profesor que tenía 55 años y en sus 55 años nunca había salido de su ciudad más una sola vez. Él tenía miedo del cambio, no quería conocer otros países, no quería conocer otras ciudades. Él quería estar donde estaba más cómodo. Y a veces nos gusta estar así, nos gusta no pensar más allá, nos gusta pensar de lo que ya sabemos, eso es correcto. Pero hay una advertencia aquí en la Escritura, que pensar así y creer de esa manera no es saludable. Ese camino que están llevando los religiosos es un camino a la muerte, es un camino al error, al infierno. Incluso ellos no solamente negaron a Jesús, pero empezaron a burlarse de él y tratar de convencer a los demás. Existen muchas personas en nuestras vidas así que nos critican, que nos dicen cosas. Yo sé que en esta cultura más que todo es más difícil salir de una familia que tiene un costumbre, que tiene una creencia, porque la familia se burla de ellos. Las amistades se burlan. Yo tengo una prima que quería venirse a la iglesia y su familia dijo, si te vas a esa iglesia ya no vuelves a esta casa. Ya no eres parte de nuestra familia. Y cortaron todas las relaciones con mi prima. Porque ella quiso seguir a la palabra de Dios. Ella quiso seguir a Jesús. Hay personas así en nuestras vidas que de repente nos van a burlarse de nosotros. Así como los líderes religiosos. Se van a burlar porque están perdiendo el control. Ellos quieren controlarte. Ellos quieren que no cambies. Pero amigos, la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios dice que no hay otro camino por la cual podemos ser salvos, solo por Jesús. Y es por eso que Jesús dice, ven a mí, tomad aguas
vivas. Yo les animo a que no crean a ningún sacerdote, ningún pastor, a ninguna persona sin primero estudiar la palabra de Dios por ti mismo. No creas simplemente lo que la gente te diga, estudia la palabra. Así como las multitudes no se dejaron engañar por los líderes que decían que no, él no es de Belén, no es de David. Ellos sabían, ellos usaban sus mentes, ellos estudiaban la palabra, ya sabían, decían, ¿él no es el Cristo? Hasta los guardias decían, ¿él no es el Cristo? Ellos mismos conocían la palabra. Y esta mañana ustedes tienen una decisión frente a ustedes que tomar. ¿Vas a seguir a los demás, a lo que los demás te dicen creer? ¿O vas a estudiar la palabra de Dios? Vas a estudiarlo y decidir por ti mismo. En esta mañana Jesús te invita a venir a Él, a creer en Él. Porque hoy Jesús te ofrece la vida libre y eterna. Solo por creer. Y esto es lo que me encanta del Evangelio. El Evangelio, esta invitación del Señor Jesús, no viene con condiciones. Viene gratuitamente. Él ya pagó el precio. Y es por eso que todo aquel que cree en Jesús, no importa si sea ladrón, no importa si sea infiel, no importa si sea asesino o una persona normal, todas estas personas pueden ser salvos porque Jesús ya pagó por ese pecado. Y es por eso que en Isaías 55 dice, venid todos los sedientos, venid a las aguas, y el que no tiene dinero, venid comprar y comer. Con esto concluyo. Él nos invita a beber, a comprar sin dinero. Es un regalo de Jesús que es gratuito. Apocalipsis 22, 17 dice, ven, el que tiene sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Que todos nosotros, hermanos, en esta mañana, seamos diligentes y disciplinados en estudiar la palabra de Dios y escuchar lo que Jesús está declarando acerca de sí mismo. No podemos creer simplemente lo que nos dice. Hay que estudiar y averiguar para verificar realmente si Jesús es el Salvador de este mundo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos tan agradecidos por tu palabra porque es nuestro estándar, Señor. No hay otro que pueda venir y decirnos cosas contrarias, porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, penetra hasta el médula de nuestros huesos, Señor. Entra hasta las profundidades de nuestros corazones. Y Señor, te pedimos que seamos una congregación, un pueblo, Señor, que estudia tu palabra y que no permitas llevarse, Señor, por lo que dice la gente o por lo que nuestras almas corruptas a veces quiere decirnos. Ayúdanos, Señor, a vivir del agua viva que es tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te pido, Padre, que las personas que están aquí, que no te conocen todavía, que tomen una decisión antes de que sea muy tarde. Padre, que no dejen pasar